Buen día, vamos a continuar con nuestro curso básico de programación, viendo un breve repaso de lo que hemos visto en la última clase. En la última clase hemos empezado a utilizar loops, ¿sí? Iteraciones, estructuras que me permiten realizar operaciones repetitivas, ¿no? Mientras se cumplen ciertas condiciones. Sí, hemos visto cómo optimizar también estas operaciones, los controles que se van a realizar, y pues hemos visto las dos estructuras básicas para manejar los loops. ¿Sí? Una vez que hemos practicado un poco con esto, hemos pasado a los arrays, los arreglos, que nos permiten tener datos almacenados en una estructura mediante índices. ¿Sí? También hemos visto que mis estructuras de control de iteraciones pues me permiten manejar esos índices e incluso hacer operaciones, ¿no? En este caso pues estamos mostrando los elementos de mi array y la tarea que teníamos era cómo manejar 4 operaciones básicas, ¿no? El push, el pop, el shift y el unshift. No sé si alguien quiere compartir con nosotros lo que ha podido hacer. Vamos a repasar un poquito. Vamos a ver acá. Y tenía, por ejemplo, mi variable semana, ¿no? Y yo qué podía hacer? Podía hacer un pop. ¿Qué me hacía esto? Me retornaba el último elemento. Y si yo veía semana, pues ya no tenía ese elemento, ¿verdad? Vamos a irnos un poquito al código y le vamos a cambiar el nombre a nuestra función. Ahí está. Y le vamos a poner custom pop. ¿Sí? Este, por ejemplo, no necesito tener ningún valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues el valor que voy a retornar, perdón, acá, lo voy a almacenar en una variable. ¿Sí? Acá voy a recibir como argumento podría recibir mi array, pero vamos a ver algo interesante. ¿Sí? Voy a devolver semana, el valor de semana.length, pero menos 1. ¿Verdad? Recuerdan que semana.length pues me va a dar la cantidad de elementos que tengo. Lo vamos a ver acá. Sí, me va a devolver cuántos elementos tengo. En este caso pues tengo 5. Pero el máximo elemento está ubicado en la posición 4. Entonces por eso estoy sacando semana.length y le estoy restando. Ese va a ser el valor que tengo que devolver. ¿Qué más tendría que hacer? Tendría que colocarle a la misma posición, lo tengo que vaciar básicamente, ¿no? ¿Será que me funciona si hago algo así? ¿Y qué tengo que retornar? Tengo que retornar ese valor. ¿Sí? Veamos si funciona.
Lo guardamos. Nos vamos a nuestro código y veamos acá cómo estamos. Estamos con semana, lunes, martes, miércoles. El jueves lo hemos reemplazado en la anterior clase con puras X. Sábado y domingo. ¿Cómo se llama mi función? Se llama custom pop. Custom pop. Y al parecer, pues sí me está devolviendo domingo. Sí, básicamente lo mismo que cuando tenía el pop. Veamos cómo ha quedado semana. Mi semana no ha sido modificada. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué está pasando eso? Creo que solamente ha pasado, bueno, creo que se ha alterado en esa función. Ok. Sí, gracias por el comentario. Pues más o menos. Acá estamos viendo dos cosas interesantes. Mi función no está recibiendo ningún argumento. Sí. Pero estoy trabajando con mi variable que la he declarado afuera. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del scope, del dominio de una función? Entonces, todo lo que esté, por ejemplo, acá, dentro del for, esta variable i, pues solamente va a vivir dentro de esta parte de código, ¿no? Cuando teníamos, por ejemplo, mis funciones de potencia. Entonces, esta variable resultado solamente va a vivir acá dentro. Pero tengo otras variables que se han declarado afuera. ¿Sí? Estas variables las puedo llamar globales. Y las puedo acceder desde cualquier parte de mi código. ¿Sí? Entonces, está más o menos por ahí, pero no es tanto por eso, ¿no? El valor de semana la puedo acceder básicamente desde cualquier lugar. ¿Sí? ¿Qué podré hacer? A ver. Podré hacer semana.length menos menos. ¿Será que funciona? Si le reduzco el último elemento, veamos. ¿Dónde tenemos? Aquí está. Actualizamos. Vamos a ver nuevamente cómo está mi variable semana. Y luego le voy a decir custom pop. Me devuelve domingo. Y semana. Pues ahora sí. Perfecto. Sí, también puedo modificar los atributos de mi array. Sí, lo que yo estoy haciendo es decirle, tenías 5 elementos, pues ahora el último, el que te estaba apuntando aquí, pues lo borro. Internamente, en nuestro ejemplo, el jueves, puede que siga ahí en memoria, pero ya no hay un puntero que lo esté asociando a nuestro array. Sí, se queda ahí flotando y pues en algún momento cuando mi computadora limpie la memoria que está ahí vacía o sin asignar, pues se pierde. ¿Ok? Entonces es una de las formas de hacerlo. Vamos a ver
otra y vamos a aprovechar para ver un tipo de variable específica de JavaScript y vamos a ver qué nos devuelve. Fíjense, estoy asignándole un valor que le estoy llamando undefined. ¿Qué será undefined? Nuevamente actualizamos nuestro navegador. Vemos el valor de semana que tengo hasta domingo. Vamos a hacer el custom pop. Me devuelve domingo. Y semana. Fíjense, me sigue devolviendo los 7. Pero el último me está diciendo undefined. ¿Sí? ¿Qué querrá decir undefined? ¿Alguien? Hay un meme, hay algo un poco gracioso al respecto. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan que antes estábamos colocando null? Acá le colocamos, vamos a hacerlo así. Colocamos null, luego colocamos undefined y finalmente le estamos quitando ese elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es 0? Es cuando ya definitivamente no tiene un valor. En el valor numérico, en el caso numérico, pues es el valor neutro, no hay nada. El null quiere decir que no hay un valor. ¿Sí? No es el 0 al fin y al cabo es un valor. Me ocupa espacio en memoria. Null es básicamente vacío, es un valor nulo. No puedo hacer nada con eso. No es un número, no ocupa un espacio en memoria. Y el undefined es que, como dice su nombre, está indefinido. No sé qué será. Si ni siquiera tengo un espacio. Por ejemplo, si fueran textos, como es nuestro ejemplo, acá son textos, entonces la computadora me va a reservar un espacio para guardar ese texto. Si fueran números, pues me va a guardar otra cantidad de espacio en la memoria para guardar ese número. Pero como es undefined, no sabe la computadora qué es, si es un texto, si es un número, si es un objeto, como lo vamos a ver ahora, o cuál será el valor que le tiene que poner ahí. ¿Sí? Eso entonces. Hay que ver bien la diferencia entre undefined y null. Aquí lo vamos a ir viendo de a poquito en el transcurso del curso. Por ahora, pues reduciéndole el índice, pues nos va a funcionar. ¿Sí? Vamos a continuar y le vamos a hacer un custom push. Sí, para recordar un poquito qué es lo que hacía el push. Entonces, si yo tengo semana y le digo push, ¿qué le tengo que mandar? Le tengo que mandar un elemento. Y como queda mi variable, semana, me la coloca al final. Sí, fíjense que todavía me está respetando el undefined que le he puesto, ¿no? Eso quiere decir que acá en este espacio, pues lo estoy reservando, todavía no sé para qué, pero para algo, ahí voy a colocar algo. Eso quiere decir el undefined. ¿Sí? Y bueno, entonces el push me va a agregar un nuevo elemento al final. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a seguir manejando nuestra semana. Vamos a recibir ahora sí un
un argumento que se llama valor. ¿Y qué tendré que hacer? Semana. ¿En qué posición? Mi posición semana.length. Ahora sí. No en la semana length -1, ¿no ve? Sino en la posición semana.length le voy a asignar ese valor. ¿Será que funciona? Y devolvamos el mismo semana. Simplemente para cuestiones de visualización. Veamos. Ahí tengo mi semana, de lunes a domingo. Y voy a hacer la llamada a mi custom page. Le vamos a colocar prueba. ¿Sí? ¿Qué me devuelve? Me devuelve el mismo array. Lunes, martes, miércoles, jueves. Después del domingo me agrega prueba. ¿Ok? ¿Qué pasará si le pongo otro valor? ¿Funcionará? Sí. Ahora tengo 9 elementos. Y este resulta ser numérico. ¿Qué pasará si yo le mando un booleano? Perdón. 10. Bien. Tengo lunes, martes, aparte de todos mis elementos de texto que tenía, pues ahora tengo un numérico y un booleano. Sí. JavaScript tiene esa ventaja. Cuando yo defino un array, puede almacenarme lo que yo quiera. No como en otros lenguajes de programación, que yo le tengo que decir. Es como nuestras variables, ¿no? No le decimos que este va a ser un string, por ejemplo. O que le vamos a, digamos, que va a ser un number. No. ¿Sí? Como veíamos las primeras clases, pues JavaScript va a devolver el valor y lo va a tomar dependiendo de lo que se guarde ahí. Es así que en mi array puedo tener strings, puedo tener números, puedo tener booleanos. Sí. Ya saben, cualquier duda, pues nos interrumpen en cualquier momento y estamos aquí para resolverla. ¿Qué más teníamos? Ya hemos sacado el último valor y hemos puesto el último valor. Ahora viene la parte un poco interesante. ¿Qué hacía mi función shift? Me devolvía el primer elemento del array y me lo sacaba. ¿Sí? Mi array queda con uno menos. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a llamar nuevamente custom shift. ¿Qué es lo que tenemos que devolver? Aquí le vamos a colocar valor igual semana. ¿En qué posición? ¿Cuál es mi primer elemento de la posición? Siempre va a ser el 0. Sí, entonces obtenerlo es un poco más sencillo. Simplemente semana 0. Y después, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me deshago de este? Ya hemos visto que si yo le pongo acá null o le pongo undefined, pues me va a respetar esa casilla y no es que me la va a eliminar, ¿no? Solamente que ya no va a tener ese valor. Pero yo no quiero eso, yo quiero que todos estos recorran. ¿Qué tendría que hacer? Entonces el lunes, como ya no lo quiero, el 0 tendrá que apuntar
a martes. ¿Sí? El 1 tendrá que apuntar a miércoles. El 2 tendrá que apuntar a viernes. Y bueno, así. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? Vamos a hacerlo de esta forma. Semana 0. Ahora tiene que tomar el valor de semana 1. Semana 1 tiene que tomar el valor de semana 2. Semana 2 tiene que tomar el valor de semana 3. ¿Verdad? Es justo lo que estábamos diciendo. Pero, ¿hasta cuándo tendré que hacer eso? Voy a escribir. En este momento tengo mi array de 7 elementos. Entonces tendré que hacerlo hasta el semana 6 igual a semana 7, tal vez. No. Estamos viendo acá que ya tengo un patrón de código repetitivo. ¿Y qué puedo hacer? Puedo utilizar una estructura de control de loop. Puedo hacer un for, mi variable y puedo declararla yo directamente así. ¿Dónde va a empezar? Va a empezar en 0. La voy a ejecutar mientras sea menor a semana.length. Puede ser. Vamos a ver acá qué pasa. Y va a ir incrementándose de 1 en 1. ¿Qué tengo que hacer? Pues básicamente decirle semana en la posición i va a tener el valor de la posición i más 1. ¿Verdad? Cuando entre acá al loop, i va a tener el valor de 0. Así que la semana en esa posición le voy a asignar el del siguiente, que va a ser 1. Y así sucesivamente. ¿Será que funciona? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que retornar el valor. El valor que me he sacado al principio. No lo puedo sacar al final porque acá ya se perdió, ¿verdad? Veamos si realmente funciona. Semana. Y le vamos a decir custom shift. Perfecto. Sí me devuelve el lunes. ¿Cómo quedó mi semana? Quedó martes, miércoles. Sigue con 7 elementos. Y el último es undefined. ¿Alguien sabe por qué? No. Fíjense, le estamos diciendo vamos a ir desde 0 hasta el length, hasta la longitud. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud? La longitud no es 4, es 5 inclusive. Entonces tendría que irme hasta 1 menos. ¿Sí? No tendría que ir hasta... perdón. Está yendo que sea menor. O sea, va a ir solo hasta el 4, exactamente. Porque mi longitud es de 5. Pero cuando yo llegue al número 4 acá, le voy a decir, dame el elemento que está en la posición 5. Entonces mi array automáticamente va a crecer. Y acá que tengo, pues no tengo ningún valor ahorita. Lo acabo de crear y es undefined. Y es por eso que me está devolviendo ese valor. ¿Sí? Me lo está recorriendo y se mantiene la misma cantidad de elementos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Podría hacerle que vaya hasta la longitud menos 1.
Sí, que no vaya hasta acá y que me saque este undefined, sino que vaya hasta uno menos. Veamos cómo funciona. Semana. Custom shift. Me devuelve el lunes y como quedó mi semana, sigue con 7. Ahora tengo doble domingo y ya no tengo el undefined. ¿Por qué? Porque como estoy llegando solo hasta acá, está bien. Este valor lo estoy trayendo aquí. Todo bien. Pero el último se queda con ese valor. ¿Qué puedo hacer para que funcione? Pues simplemente le puedo decir ahora tu longitud va a ser menor. ¿Sí? Fíjense que estamos yendo acá desde i igual a 0 hasta la longitud menos 1. ¿Sí? Podemos hacer otra cosa más. Más bien podemos ir desde 1 hasta la longitud y lo invertimos un poquito. Si mi posición i menos 1 va a ser a mi posición i. En vez de estar yendo así y copiando este acá, pues estamos empezando al revés, ¿no? Y me estoy copiando este acá. Este acá. Sí. Veamos cuál sería la diferencia si lo hacemos así. Actualizamos. Y le digo custom shift. Me devuelve lunes, semana, martes, miércoles, el equivalente de nuestro jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Entonces cualquiera de estos dos es totalmente válido. Solo estamos cambiando un poquito la lógica. Cuando entre y sea 1, pues acá este cálculo va a ser igual 0. Acá lo vamos a colocar así. No. Esto se va a transformar en semana 0, digamos, igual a semana 1. ¿Sí? Y este otro, pues va a ser básicamente semana y empieza en 0, igual a semana y más 1 va a ser 1. Sí, el resultado de la operación pues va a ser el mismo, pero estoy cambiando un poquito la lógica. Eso ya depende de ustedes, de su análisis. Como hemos visto, pues hay muchas soluciones para el mismo problema. ¿Ok? Y finalmente vamos a hacer nuestro custom shift. Y acá recibimos un valor, ¿verdad? Un breve recordatorio de qué hacía mi unshift. Me insertaba un valor en la posición 0. ¿Sí? Entonces es como que a la inversa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aumentar y recorrer todos estos uno a la derecha. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? Vamos a empezar con i igual a semana.length. ¿Sí? Voy a empezar en esta posición que todavía no existe. ¿Sí? En esa posición, ¿qué más voy a hacer? ¿Hasta cuándo lo voy a hacer? Mientras el valor de i sea mayor a 1, le pondré. Y en este caso vamos a ir retrocediendo, disminuyendo. Y menos.
¿Okay? Entonces colocamos semana I en la posición I. Va a ser igual a semana en la posición I menos 1. ¿Ok? No necesito hacer más operaciones ahí adentro. Le estoy diciendo, acá me va a crear una nueva. Acá le vamos a poner 5. ¿Qué valor va a tener? El valor de 5 menos 1, 4. Pues entonces vendrá acá el jueves. Después va a ir retrocediendo, va a venir a 4. Se va a traer el viernes. Y pues así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Me va a decir hasta que sea... Perdón, acá le vamos a colocar mayor a 0. ¿Sí? Hasta que lleguemos a la posición 1. Y en la posición 1 se va a traer el del lunes. Y vamos a hacer un return de semana para que nos devuelva el valor. Actualizamos. Veamos cómo está semana. Y vamos a hacer un custom and shift. Y le vamos a decir prueba. Sí, evidentemente ahora tengo 8. Pero ¿qué ha pasado? Tengo doble lunes. ¿Qué me falta? ¿Qué le falta a mi código? Falta en la semana posición 0. Le tengo que asignar mi valor. Sí, hasta esta parte ya he recorrido. He creado un nuevo espacio para mi array. Y he recorrido todos, pero en el 0 pues me falta aumentar. ¿Por qué lo hago al final? Porque si lo asigno al principio, pues este se va a volver mi valor de prueba y voy a tener duplicado prueba. ¿Sí? Veamos. Semana. Y custom and shift. Prueba. ¿Y cómo quedó mi semana? Prueba, lunes, martes, miércoles, X, viernes, sábado, domingo. ¿Ok? Entonces, de esa forma, es que yo tengo mis operaciones custom. Las mismas que acabo de hacer, pues las hace el lenguaje internamente, tal vez de una forma más óptima, pero básicamente el procedimiento es el mismo. ¿Sí? Entonces pueden ir jugando ustedes con todo esto. Veamos. Vamos a jugar un poquito con unos minutitos más con esto. Yo tengo mi variable test. Lunes. ¿Qué pasará si yo le digo que me devuelve? Me devuelve E. ¿Alguien sabe por qué? Cuando yo declaro un string, pues la definición de string es básicamente es como un array, pero de caracteres. ¿Sí? Yo tengo aquí mi test y tengo en cada casillita tengo una letra, un carácter. Así que de la misma forma que en un array yo puedo acceder al valor de esa forma. ¿Será que funciona que le diga? Bueno, aquí ya estamos viendo el length. Sí me funciona.
Si le digo pop, ¿funcionará? No, ya la consola automáticamente me está diciendo, no sé de qué estás hablando. Test para mí es un array. No le puedes hacer pop. Sí. ¿Será que funciona si le digo, por ejemplo, var prueba, así, igual, y le coloco un texto? ¿Funcionará? Tampoco. ¿Ok? Sí podría funcionar si declaro explícitamente L, U, N, E y S. ¿Sí? Perdón. Acá le tenemos que colocar igual. Internamente pues va a ser parecido. ¿Sí? Se va a crear la misma estructura que estamos diciendo. Y acá sí voy a poder hacer prueba en la posición 3. Me va a devolver lo mismo que cuando tenía con test en la posición 3. Pero la diferencia es que esto ya es un array. Acá sí ya le puedo hacer punto pop, por ejemplo. Cosa que con test no podía. Me da un error. ¿Sí? Entonces con los strings sí puedo hacer ciertas operaciones. Puedo sacar los elementos. ¿Será que puedo test en la posición 2 decirle que va a ser igual a X? Veamos cómo queda test. No. Sí, no voy a poder modificarlo de esa forma. Tenemos otras funciones para string, pero sí puedo ir sacando uno por uno. Entonces, si quisiera tal vez invertir los caracteres, que es un ejercicio sumamente común, ver si esto es un palíndrome, por ejemplo. ¿Qué es un palíndrome? Oruro, por ejemplo, es un palíndrome. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo doy la vuelta, invierto cada uno de sus caracteres, pues obtengo lo mismo. ¿Sí? Hola, ¿será un palíndrome? No, porque si lo invierto uno a uno, pues no es igual. Ok, entonces, si utilizando esta lógica, sí puedo crear un nuevo string, compararlo y ver si es palíndrome o no. Igual utilizando los loops. Ok. Eso ya se los dejo a ustedes para que jueguen un poquito. Vamos a hacer ejercicios durante el curso. Pero por ahora quedamos ahí. Vamos a ver otra función. Por acá está mi semana. Sí. Que nos hemos pasado por alto la anterior semana. Que es sort. ¿Qué hará mi opción sort? Fíjense, me devuelve, veamos cómo está semana, me devuelve el mismo array, pero ordenado. Ordenado dependiendo de qué, dependiendo del carácter, ¿no? Como son todos strings, entonces domingo, lunes, martes, miércoles, sábado, viernes, X, prueba. ¿Por qué prueba no estará acá, en la posición 4? Porque esta prueba está con minúscula y el resto está con mayúscula.
¿sí? Entonces también tenemos la posibilidad de hacer un sort. ¿Sí? ¿Cómo funciona el sort? Vamos a ver acá. Tenemos distintos algoritmos para ordenación. ¿Sí? El más común es, yo voy a agarrar y voy a ir uno por uno. Voy a decir lunes. Lo voy a comparar con martes. Básicamente es decir, es menor la letra L. ¿Va antes o después que M? Sí, va antes, está bien, perfecto. Martes y miércoles. Ahora, perdón, lunes, lo va a comparar con miércoles. Sí, igual está bien. Con viernes, está bien. Con jueves, no. Entonces jueves lo traerá acá. Y el resto lo mantendrá. ¿Sí? Luego se va a pasar a comparar con el siguiente. Y así sucesivamente va a ir haciendo varias iteraciones. Eso se llama bubble sort. Ordenación, el algoritmo de ordenación de la burbuja. ¿Sí? Acá podemos ver más o menos cómo funciona. Vamos a bajar un poquito la velocidad y podemos ver cómo va comparando dos valores. Y cuando encuentra el menor, lo mueve, lo recorre. Hace un cambio. ¿Sí? Va a venir acá el 95 con el 47. Los va a comparar. ¿Es menor el 47? Sí. Entonces va a ser un cambio de posición. Sí, ahí está. Y lo cambia. Va a ir a comparar el siguiente. 95 con 55. Lo va a cambiar. Y de esa forma, pues va cambiando y va moviendo este, que es con el que he empezado, pues se va a ir al final. Perdón, otra vez. Sí, lo vamos a volver a hacer. Y ahí cómo va cambiando, ¿no? El 92 hasta ese momento es el más grande. Con el 87, pues sí, lo sigue llevando. Y ahí se va a comparar con el 95. ¿Cuál es mayor? El 95, entonces no hace el cambio. Va a ir con el siguiente. Ahora el mayor va a ser el 95. ¿Sí? Lo va a comparar con el 22 y pues va a seguir ahí dando vueltas hasta que el 95, que es el mayor, pues va a llegar al final. Le vamos a aumentar un poquito la velocidad. Y luego va a ir a encontrar el nuevo mayor. ¿Sí? Y de esa forma, pues va a ir haciendo cambios. Y fíjense cómo siempre va llegando el siguiente mayor, si quieren, al final de la cola. N-2, N-3. Y es por eso que se llama el algoritmo de la burbuja. Sí, porque va, primero compara este con estos, con estos, con estos. Y al final siempre va a terminar corriendo hasta el final. Por más de que ya esté ordenado. Fíjense que ya por aquí más o menos ya lo tenía ordenado, pero sigue corriendo. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, Quicksort. Es otro algoritmo. Fíjense cómo va reduciendo las opciones y va ordenando por pedacitos. ¿Sí? Acá ya está un poco ordenado. Acá igual. Y lo va a ordenar. Ha tardado mucho menos. Shell Short, por ejemplo. Fíjense cómo va. Va comparando, pero va comparando
ya no en orden. Sí, al final hace una corrida y pues fue mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, sí tenemos muchos algoritmos de ordenación. Vamos a ver uno. Function custom sort le vamos a llamar. Que justamente es uno de los más sencillos de implementar, que es el algoritmo de ordenación de la burbuja, como se llama. Sí, el bubble sort. ¿Qué tengo que hacer? Aquí está. Vamos a crear un array que va a ser numérico. Ya le vamos a llamar números. ¿Sí? Y le vamos a poner, como veíamos en nuestro ejemplo gráfico, le vamos a poner varios números. Incluso repetidos, no hay problema. Y ahí ya tengo mis números. Ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a recorrer, ¿no? Primero este y lo voy a comparar con este. ¿Es mayor? Sí, entonces hazme un cambio. ¿Cómo voy a recorrer? Voy a recorrer desde i igual a 0. Voy a empezar en la primera casilla. Voy a recorrer mientras sea números.length, pero menos 1, ¿verdad? No voy a ir hasta el final, voy a ir hasta 1 antes. Y voy a ir de 1 en 1. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a comparar. Vamos a irnos acá. Bubble sort y randomize. Y le vamos a bajar la velocidad. Entonces vamos a ir comparando uno por uno. ¿Sí? Acá estamos un minutito. Vamos a actualizar otra vez. Bubble sort. Ahí está. Entonces comparamos primero estos dos. Si es mayor, pues hago el cambio y me paso al siguiente. ¿Ok? Entonces necesito sacar una variable que le vamos a llamar aux, por ejemplo, de auxiliar. Y voy a decir, va a tener el valor de números en la posición i. ¿Verdad? ¿Qué voy a decir? Voy a hacer una comparación. Si el valor auxiliar que tengo es mayor al valor de mi array números en la posición i más 1. ¿Sí? Si es verdad, entonces ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que intercambiar. Entonces, números en la posición i va a tener el valor de números en la posición i más 1. Sí, ya estoy haciendo este cambio. Este lo estoy trayendo aquí. ¿Y para qué me he sacado en una variable auxiliar nuevamente? Porque el momento que yo haga esto, pues se pierde el valor que tenía en números, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer números en la posición i más 1 va a ser igual a mi variable auxiliar.
¿Sí? Perfecto. Entonces, con eso que estoy haciendo, estoy comparando este con este. Si es mayor, lo cambio. Este con este, si es mayor, lo cambio. ¿Verdad? Pero ahí hay una cosita. Fíjense. Vamos a hacer un play. Y cuando llegue al final, que es lo que estamos haciendo, estamos yendo desde 0 hasta la longitud n-1. Ya ha llegado acá. Está comparando este con el siguiente. Sí. ¿Ya está ordenado? Pues no. No está ordenado. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que volver al principio y volver a hacer la comparación. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que hacer otro for. En este caso le voy a llamar j igual a 0. Sí, lo puedo hacer j igual a i en este caso, porque i va a empezar en 0. ¿Ok? Voy a decir nuevamente que sea j menor a números.length menos 1 y j que incremente en 1. ¿Ok? Tendrá que entrar toda mi comparación acá adentro. ¿Sí? ¿Ustedes creen? En vez de i, pues ya no tendrá que ser j, ¿no? Oh, perdón, ya no tendrá que ser i, tendrá que ser j. Porque ahora estoy comparando con mi variable que está dentro. ¿Para qué? Porque voy a correr una vez por afuera. Cuando i esté en 0, que era este el que estoy comparando, y los voy a ir moviendo. Y después voy a correr las veces que sean necesarios para que se ejecute. ¿Sí? Ahí está la segunda corrida, tercera corrida, cuarta corrida. Entonces, de esa forma es que yo tengo unos loops anidados, se llama. ¿Ok? Entonces veamos realmente cómo está funcionando. Actualizamos. Acá tengo un error. Deme un minutito. Aquí está. Punto y coma. Sí, ahora sí. Actualizamos. Y bueno, acá tengo mi... tenemos que hacer un console.log de números. ¿Sí? Vamos a ver cómo están los números al principio y console.log de los números al final. Sí, vamos a comentar esta parte para que no nos muestre lo que ya sabíamos. ¿Ok? Actualizamos y veremos cómo me dice. Ahora sí. Listo. Ahí está. ¿Ha funcionado? No ha funcionado. ¿Quién me dice por qué? 2, 3. Aquí sí ha funcionado. Parece en una partecita, ¿no? Pero estos de aquí no. Analizaremos un poquito más nuestro código. Este está empezando siempre en el valor de i. ¿Estará bien? ¿Estará bien como lo hemos hecho? Creo que no, ¿no? Porque acá, cuando yo ya estoy haciendo el cambio, entonces puede que mi valor
se quede acá sueltito, que es básicamente lo que nos ha pasado. Estos dos se han quedado sin comparar. ¿Sí? Entonces, creo que incluso en la animación que veíamos, siempre empezaba en 0. Ahora sí. ¿Sí? Como se han podido fijar, pues otra vez randomize, bubble, y siempre empieza desde el principio. ¿Sí? Es exactamente la misma forma, la misma función. Obviamente no la podemos ver gráficamente. Sí, más adelante podríamos ver de hacer un gráfico o algo así. Pero acá está. Mi array desordenado. Y luego tengo mi array ordenado. ¿Qué pasará si yo en vez de esto le pongo menor? ¿Qué creen que pase? Actualizamos y me ordena de mayor a menor. ¿Sí? Perfecto. Ya tengo mi función para ordenar, que es exactamente la misma que podría tener si yo me seteo acá números y le digo números.sort. ¿Sí? Ah, hay una cosa acá. Este me va a seguir haciendo el sort, fíjense, como si todos fueran textos. ¿Sí? Está 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 8, 9. ¿Sí? Pero yo no quiero eso. Yo estoy trabajando con números. ¿Cómo le podré decir a mi JavaScript que quiero que me lo ordene de forma numérica? Eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Y mañana vamos a empezar a ver la parte de objetos. ¿Cómo podemos identificar objetos de este tipo o de este otro tipo? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la clase de hoy? Sí, pues si no hay ninguna duda, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que tengan un buen sábado y nos vemos mañana. Chao, chao. Muchas gracias.